Buenas tardes, chicos. El día de hoy nos toca analizar lo que es la literatura de la emancipación. Siguiendo con los temas de literatura, ¿no? Ya habíamos visto lo que era la literatura quechua y en una segunda oportunidad habíamos visto lo que era la literatura de la conquista. Sabíamos pues la literatura quechua es la literatura prehispánica y la literatura de la conquista es cuando ya se da después de la llegada de los españoles, ¿no? Y la posterior campaña de conquista y caída del imperio incaico, ¿no? Habíamos visto las especies literarias que se desarrollaron durante esta corriente literaria, pero pasado eso, ¿no? Se dio una época de colonialismo en el cual nosotros cumplimos la función pues de ser colonia de España. También se desarrolló un tipo de literatura, el cual mencionaremos en otra oportunidad. Lo que nos lleva a mencionar la literatura o la corriente posterior, que es la literatura de la emancipación. ¿Qué es la emancipación? ¿Qué significa la emancipación? La emancipación es la liberación, la independización de algo o de alguien. No, en este caso nosotros hablamos de la literatura de la emancipación, pero cuando nosotros recién empezábamos el proceso de emancipador, ¿no? En varios países del mundo se estaban llevando a cabo estos movimientos, estas liberaciones, ¿no? De las colonias, estas independencias. La primera de ellas en Estados Unidos, ¿no? Luego, posteriormente tenemos pues la independencia, perdón, la Revolución Francesa, ¿no? En el año 1789. Y luego tenemos ya la independencia pues en las colonias americanas. Esta emancipación o estos movimientos emancipadores en el mundo, liberadores de el yugo bajo el cual se encontraban, ¿no? Bajo la dominación de aquellos reinos que los tenían subyugados, ¿no? Se da en muchos lugares, ¿no? Como les dije, el primero de ellos fue en 1780 en Estados Unidos, 1781, 82 en Estados Unidos, ¿no? Lo que en ese momento se denominaban las 13 colonias, ¿no? Por Inglaterra, ¿ya? Y luego tenemos ya la Revolución Francesa, ¿ya? Primero, pero previo a ello, ¿no? Antes de que se dé este movimiento emancipador en Estados Unidos, hubo aquí en América Latina, sobre todo aquí en el Perú, hubo un intento, ¿no? Emancipador de este yugo español. ¿Quién fue esta primera persona o quién fue el que promovió este movimiento emancipador? Fue alguien que nosotros conocemos, creo, bastante, ¿no? Es Tupac Amaru II, el cual promueve este primer intento de liberarse de esta dominación española que los tenía, pues, casi en la esclavitud, ¿no? A los indígenas. Este movimiento, esta rebelión de Tupac Amaru se da en el año 1780, ¿no? Inclusive antes de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, durante esta época se dan diferentes manifestaciones literarias a favor de la emancipación. Se dan diferentes, no solamente a nivel social, porque bueno, a nivel social ya el Perú, su población, su cultura, su sociedad estaba convulsionada, ya quería, viendo a muchos movimientos en el mundo, ¿no? También quería su independencia, quería su liberación. Si estaba preparado o no estaba preparado el Perú para esta independencia, bueno, no lo sabemos. Creo que quizás nos faltó madurar un poco como sociedad, pero ya este grito de libertad se estaba presentando más que nada por quizás abusos
de los propios españoles, quizás porque la misma gente, la misma sociedad, el mismo intercambio cultural ya había llegado a un momento en el cual ya no podía sobrellevarse, ¿no? La sociedad estaba demasiado convulsa, demasiado agitada, ¿no? Los españoles no eran muy bienvenidos en estas colonias, ¿no? La dominación española ya se veía con malos ojos, entonces ya la sociedad misma pues comenzó a manifestarse de esta manera. ¿No? ¿Cuáles eran entonces estas temáticas durante este movimiento literario? Pues por obvias razones, ¿no? El patriotismo, el sentimiento de libertad, ¿no? Aquellas manifestaciones políticas y sociales, ¿no? Y la literatura pues no fue ajena, la literatura no fue ajena a esta situación y a este contexto. Al contrario, fue una de las herramientas, fue uno de los conductos por los cuales estas manifestaciones eran expresadas, ¿no? Ya sea de manera anónima o ya sea de manera titular, ¿no? Cada persona, había autores, había algunos que se escondían porque, bueno, tenían todavía ese miedo y ese temor a ser reprimidos por los españoles, pero había algunos que sí daban la cara, ¿no? Y se enfrentaban, inclusive hasta dieron su vida, ofrendaron su vida por estos movimientos liberadores, ¿no? Estas rebeliones en contra de los españoles. Uno de ellos, ¿no? Y el principal representante de esta literatura de la emancipación fue Mariano Melgar, ¿no? Tenemos también a otro representante literario de esta época, de esta literatura de la emancipación, a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Y así, tenemos a otros más. Pero el principal de ellos, ¿y por qué digo el principal? Porque justamente tenía una gran vena poética, ¿no? Tenía un gran potencial como poeta, pero decidió entregar su vida a este movimiento liberador, ¿no? Juntamente con Mateo Pumacahua, con este movimiento liberador que se dio en la zona sur del país, ¿no? Entre Tacna, Arequipa y Cusco, ¿no? Justamente Mariano Melgar fallece en una batalla, ¿no? Que es la batalla de Humachil. Justamente lo que vamos a mencionar a continuación. Dice, la literatura de la emancipación es un periodo corto que estilísticamente e ideológicamente forma parte de la etapa de afrancesamiento en el siglo XVIII. Había mucha influencia de Francia, justamente por lo que les acabo de mencionar de la Revolución Francesa, ¿no? Fue un boom, fue como una explosión a nivel mundial, ¿no? Este grito de libertad. Y también llegó al Perú, ¿no? Que en ese momento todavía éramos una colonia subyugada al mando de España. El principal representante que nosotros tenemos, como ya lo había mencionado, es Mariano Melgar. Vamos a mencionar un poco de su biografía, luego pasamos a su etapa artística, ¿sí? Mariano Melgar nace en Arequipa en 1790. Sus primeros estudios los realizó en el convento de San Francisco y después ingresó al seminario de San Jerónimo. Su primer amor fue Manuela Paredes, a la cual, ¿no? Para agregar un poco a esto, a la cual le dedica sus yarabíes, ¿no? Los yarabíes son unos poemas con una cadencia, con una dulzura poética, ¿no? Con mucho amor, algunos con desamor, ¿ya? Que vamos a analizar más adelante. El gran amor de su vida fue María Santos Corrales, ¿no? A la cual denominaba en sus poemas Silvia. Fue enviado a Lima a estudiar leyes y tiempo después regresó a su tierra natal en la que sufre una gran decepción amorosa. Con el corazón destrozado se retira al Valle de Majes, donde aprendió el quechua. De escuchar jarauis nace el escribir sus quejumbrosos yarabíes, ¿no? Son temas muy dolidos, o muy sentidos, ¿no? Se enroló en el ejército de Pumacahua y fue tomado prisionero en la batalla de Humachí. Fue fusilado en el año 1815.
¿no? Por eso les decía hace un momento, ¿no? Ofrendó su vida, teniendo un gran potencial poético, prevaleció su instinto patriótico, ¿no? Y dio su vida, pues, para tratar de liberar al Perú, ¿no? Dentro de su obra poética tenemos las principales características. Su producción poética pasó por las siguientes etapas. Primero tuvo una etapa clásica y luego tuvo una etapa prerromántica. Gran parte de su producción fue resultado de sus más profundas vivencias, ¿no? Justamente pues el amor y el desamor. ¿Ya? Esas dos tendencias están muy marcadas en la obra de Mariano Melgar. Primero en el desamor, luego en el amor. Afirmó valores nacionales e indígenas, y recogió la emoción indígena, pero la revistió de nuevas formas gracias a su formación humanística, ¿no? Entonces, como les decía, tenía gran influencia, la literatura de la emancipación tuvo gran influencia afrancesada, ¿no? Justamente es una de las características que se denota en la obra de Mariano Melgar. Dice, su obra tiene una etapa clásica, ¿no? Que es las traducciones, traducción de la Biblia, traducción de Virgilio, traducción de Ovidio, y luego ya pasa a su etapa más creativa, poéticamente hablando, ¿no? En la cual ya comienza a escribir sus yarabíes, ¿no? Ya comienza primero, antes de los yarabíes, da sus primeros pasos dentro de la poesía, ¿no? Tenemos a La Libertad, poema a la Libertad, al Conde de la Vista Florida, a Silvia, a la mujer. Y luego ya en su etapa prerromántica ya tenemos pues aquellas producciones literarias que lo hacen distinguirse, ¿no? Dentro de nuestra literatura peruana, ¿no? Y que lo hacen único, que son sus yarabíes, ¿no? Los yarabíes son esos poemas muy sentidos, con quizás un poco o un toque de esa nostalgia andina, ¿no? Rememorando aquel amor o aquel desamor. Tenemos poemas con métrica de arte menor y rima asonante. Estos yarabíes, ¿no? Expresan amor inconstante y el dolor por la ausencia de la amada. ¿Ya? Entonces, la característica de esta etapa prerromántica son sus yarabíes, que es su producción poética más importante, y esta producción poética tiene como característica principal la métrica en arte menor y rima asonante. Ya habíamos visto en una oportunidad anterior en qué consiste una rima asonante, ¿cierto? Es aquella que termina en una vocal, termina en una misma vocal, pero la consonante que la precede es totalmente distinta, ¿no? Entonces, tiene rima, pero es asonante. Expresa el amor inconstante y el dolor, ¿no? El dolor por la ausencia de este ser amado. Entonces esa es la principal característica que nos menciona, ¿no? En el compendio, aparte que es la principal característica de Mariano Melgar, ¿no? Estos yarabíes son, como les mencionaba y como les decía hace un momento, son producciones poéticas muy sentidas, muy sensibles, ¿no? Pero tienen cierta nostalgia andina, ¿no? Justamente por lo mismo de que Mariano Melgar había aprendido el quechua, ¿no? Y había visto de que el quechua era una lengua muy poética, ¿no? Expresaba demasiados sentimientos. Entonces, él decide trasladar estos sentimientos, ¿no? Tanto del ser andino, ¿no? Como un ser nostálgico, un ser hasta cierto punto triste, ¿no? Cabizbajo, decide trasladar todo este sentimiento a sus poesías, ¿no? En estos yarabíes, que son unas creaciones poéticas muy reconocidas a nivel mundial. Vamos a leer un par de ellos, ¿ya? Y para que podamos pues hacer entonces el análisis, ustedes puedan observar por qué les digo de que estas creaciones poéticas pues tienen esa característica sentimental muy fuerte. Nos dice, Yarabí número 1. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella, inconstante, me llegó a olvidar. Si así, si así se trata un afecto sincero, amor no quiero. No quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía.
yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, cómo eh, estos versos con rima sonante, ¿no? Se dan con una forma muy sentida, ¿no? Está expresando este desamor por aquella persona que a la cual él le entregó todo su amor, ¿no? Le entregó todo su corazón, todos sus sentimientos, pero ella lo dejó de lado, ¿no? Sabemos pues que y si ustedes profundizan un poco más, ¿no? Estos versos se los dedica pues a Silvia, pero ella se casa con otra persona, ¿no? Sabiendo ella que él estaba muy enamorado, ¿no? Pero aún así pues decide dejar de lado su amor, ¿no? Y se casa con otra persona. Entonces él en esa decepción amorosa le escribe este verso tan sentido, ¿no? Tenemos otro Yarabí en la siguiente página que es un poco más extenso, ¿ya? El cual también voy a leer, ¿ya? Y ustedes lo siguen, por favor, siguen en su compendio en la página 55, ¿no? Ustedes van a seguir la lectura y lo van a analizar ustedes, ¿sí? Yarabí número 4 dice: vuelve, ya que no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso te darán cruel martirio. No sea que te casen. Huye tanto peligro. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ya, a ver, chicos, yo creo que está bastante claro, ¿no? El mensaje que ha tratado de transmitir Mariano Melgar en este Yarabí, ¿no? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo ya no en son de despecho, ¿no? Como en el Yarabí anterior, sino al contrario, como un ruego, ¿no? Esta persona amada, Palomita, se está refiriendo a la persona amada y le está rogando que vuelva, ¿no? Le está diciendo de que el amor que él le ha ofrecido no lo va a poder encontrar, ¿no? Otros le van a ofrecer otras cosas, quizás materiales, pero ese sentimiento que él le puede dar jamás no lo va a encontrar en ninguna otra persona. Nadie la va a amar como él la amó, ¿no? Eso quiere decir de que ya antes han tenido un amorío, pero ella se ha ido, justamente lo que les mencionaba pues en el Yarabí anterior. Entonces, él le dice de que va a haber muchos cazadores que van a tratar de capturarla, ¿no? Van a ofrecerle inclusive nidos de oro, pero no le van a ofrecer el sentimiento que él puede darle. Entonces se dan cuenta cómo él en una especie de ruego, en una especie de súplica hacia esta persona, ¿no? Ya no despechado, ya no con quizás ese despecho y esa cólera que nosotros tenemos, a veces, o que suele pasar cuando te deja alguien, ¿no? Entonces, ya no con esa súplica, sino al contrario, ¿no? Sino ya diciéndole, ya sabiendo de que se ha ido, ya se ha apartado de su lado, pero rogándole para que ella vuelva, ¿no? Diciéndole, dándole todas las características de su amor, que su amor es tan grande, es tan fuerte, es tan cálido, ¿no? Que nadie va a poder ofrecérselo como lo hizo él, ¿no? Es una súplica a que vuelva, ¿ya? Entonces se dan cuenta el sentimiento que él le imprime a estos yarabíes, a estos versos, ¿no? Es una especie de súplica, ¿no? Estos yarabíes tienen una conjugación de muchos sentimientos, despecho, muchas veces por momentos ira, ¿no? Por momentos reclamos, ¿no? Por momentos ruegos y en muchos momentos también el amor, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, espero hayan comprendido
esta lección, ¿no? Hayan comprendido este tema de la literatura de la emancipación y sobre todo las temáticas y las características de uno de los principales o uno de sus principales representantes, que fue Mariano Melgar. ¿Sí? Para terminar con la clase, ¿no? Van a desarrollar, por favor, la tarea o la práctica en clase, ¿ya? Lo van a desarrollar durante la hora que nos toca. Antes de que termine la clase, me lo envían a mi WhatsApp y hacemos las correcciones de esta práctica, ¿sí? Espero, chicos, hayan comprendido un poco de este tema, de la literatura de la emancipación y nos estaremos viendo, pues, en las siguientes clases, en siguientes oportunidades. Que tengan una buena tarde.